¿Qué experimento harías si la ética y el dinero no fueran un problema? Enseñarle a un niño las palabras equivocadas para todo y ver cuánto tiempo les toma adaptarse. Algunas personas han comentado que esto es lo mismo que aprender un segundo idioma. Y quiero abordar por qué ese no es el caso. Cuando aprendes un segundo idioma, estás asignando una nueva palabra que no tiene un significado previo para ti, a un concepto que ya conoces. Entonces sabes lo que es una manzana y apilas pomme encima cuando aprendes francés. Pero en este caso no estás aprendiendo una nueva palabra. Estás tomando una palabra que ya está asignada a otro concepto y tratando de aplicarla en otro lugar, mientras olvida la conexión original. Tu cerebro no es bueno para romper conexiones neuronales, entonces tienes que empezar a pensar que le das un mordisco a un auto, manzana, y que te subes a tu techo, auto, para conducir a azul, trabajo. Esto es mucho más difícil porque tu cerebro automáticamente intenta aprender cosas nuevas, pero no tiene un buen mecanismo para olvidar. Leí una historia corta en la que un hombre le hizo esto a su hija y ella terminó matándolo sin darse cuenta, porque le preguntaron si había alguien en la casa en llamas en la que estaba atrapado, y ella dijo que no, queriendo decir que sí. Veré si puedo encontrarla para ti. Alteración genética de los seres humanos. Actualmente no tengo un problema con nadie que quiera hacerlo por sí mismo. Sin embargo, hacerlo con un embrión o mediante el ADN de los padres para ver qué podemos hacer para avanzar a los humanos sería increíble. Alteraciones de la inteligencia, memoria, atributos físicos, alteraciones visuales para ver el espectro de luz completo y audición para el espectro de sonido completo, inmunidad a todas las enfermedades, capacidad para comer casi cualquier cosa como fuente de nutrición, etc. De hecho, he pensado mucho en esto. Pondría a 2 personas en exactamente las mismas condiciones toda la vida. Ahora, no estoy hablando solo de escenarios similares, sino de todo. Desde el clima dentro del útero hasta los humanos con los que interactúan y el viento de todos los días. Y vería si se vuelven lo mismo. Básicamente, si los humanos nacemos con personalidades o si las desarrollamos a través de pequeñas cosas durante toda nuestra vida. Esencialmente el efecto mariposa. Esto probablemente ni siquiera sería posible con dinero infinito, pero sería genial. Realmente me encantaría leer un artículo sobre este experimento. Ten a 2 gemelos idénticos y a un humano de control. Me gustaría ver eso. Estoy seguro de que el humano de control comenzaría a comportarse de manera diferente con bastante rapidez. Pero los gemelos idénticos, honestamente podrían resultar exactamente iguales por lo que sé. Este experimento no solo respondería a las preguntas sobre la naturaleza versus la crianza sobre la personalidad, sino que el estudio de gemelos idénticos podría enseñarnos mucho sobre el libre albedrío. Con el Neuralink de Elon Musk, lo primero que pensé fue un experimento poco ético. Si uniera un montón de cables al centro del habla y al centro del audio del cerebro de un grupo de niños y los conectara en red, me pregunto qué tipo de lenguaje desarrollarían y cómo se comunicarían con lo que es esencialmente telepatía. Lanzar a 2 grupos de niños pequeños, uno de niños y el otro de niñas, en 2 islas separadas. Brindarles comida a través de robots y no enseñarles nada sobre género, sexualidad, raza, idioma, etc. Y ver cómo se desarrollan, y nunca mencionarles el sexo opuesto y hacer que sean racialmente diversos también. Respondería muchas preguntas sobre psicología, es decir, ¿es la orientación sexual un producto de la naturaleza o de la crianza? ¿Los humanos nacen con roles de género innatos? ¿Son los humanos por naturaleza tribales o xenófobos? Etcétera. Crecer sin encontrar nunca el sexo opuesto es un pensamiento interesante. Si estamos biológicamente programados para buscar al sexo opuesto para la reproducción, pero en realidad no sabemos si el sexo opuesto existe, ¿entonces qué? Trasplantes de cerebro de humanos a animales y viceversa. Imagina ver un delfín en un cuerpo humano descubriendo cómo moverse y adaptarse. No es necesariamente un experimento científico, sino una serie de experimentos para ver cómo se pueden controlar las sensaciones nerviosas del cerebro. Y si se puede crear realidad virtual que puede imitar perfectamente la sensación del tacto estando inmóvil. Como si te estuvieras moviendo y tocando algo en un mundo virtual, pero no en el mundo real. ¿Es eso siquiera posible?
medir el efecto sobre el desarrollo de la humanidad mediante la eliminación del 5% menos inteligente de la población humana cada año, según las pruebas estandarizadas mensuales. Crearía y diseñaría perros para que se volvieran más inteligentes, hasta que pudieran entender el concepto de regresar ahí pronto, no te preocupes. Se lo merecen por ayudarnos a llegar tan lejos como especie. Daría distintas dosis de psilocibina a personas que sufren de depresión resistente al tratamiento. Luego usaría esta información para ver cómo mejoraron sus síntomas de depresión, si es que lo hicieron. Hay mucho más sobre esto, pero esto en resumen. Tomaría a alguien con delirios esquizofrénicos graves y moldearía su entorno de acuerdo con sus delirios. Por ejemplo, si piensan que son Jesús, haría que un grupo de personas actúe como si lo creyeran y comiencen a seguirlos. Si creen que el gobierno los persigue, haría que los capturen unos hombres de negro. ¿Qué pasaría con sus delirios? Esto me recuerda a un experimento que se hizo con 3 personas delirantes que creían que eran Jesús. Los 3 fueron puestos en una habitación juntos para ver cómo reaccionarían ante los demás con el mismo engaño. Los 3 eran bastante amables entre sí, pero concluyeron que los otros 2 estaban delirando. Quiero decir, tenían 66% de razón. Crianza de niños, empezando desde la infancia y colocarlos en varios tipos de paternidad, desde una escala de la más estricta a la más indulgente. Todos los factores son iguales, solo padres diferentes. Realmente quiero saber los efectos de la paternidad en los niños. Y dado que estamos dejando de lado la ética, todos los bebés deben ser clones exactos entre sí para finalmente resolver el dilema de naturaleza versus crianza. Clonación y recolección de partes del cuerpo de sus propios clones. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir una persona con obesidad mórbida, más de 600 libras, con solo tomar vitaminas? Eso sucedió. El hombre pesaba solo 450 libras, pero ayunaba para llegar a un peso normal. Es muy interesante que las personas tengan más probabilidades de morir cuando comienzan a comer de nuevo que durante el ayuno real. Su cuerpo puede morir literalmente después de comer una comida de tamaño normal mientras se muere de hambre. Quiero hacerlo del show de Truman a alguien, que nadie se lo diga. Aparentemente había un redditor Truman. Hubo un subreddit con un grupo de personas que elegían un Truman al azar, y todos estaban involucrados en moldear la experiencia del redditor. Aparentemente se vino abajo y realmente no funcionó. Participé en eso cuando se lanzó, fue muy divertido. El objetivo era encontrar una cuenta recién creada y básicamente acosarlo por todo Reddit por un tiempo. Y luego decirle la verdad. Escogimos un chico que recuerdo que era fan de The Scorpions, la banda, así que todos los del sub estaban poniendo referencias a la banda cuando le respondían. Pero sí, al final no hay muchas cosas para hacer sentir a alguien en el show de Truman en Reddit. Tengo curiosidad por saber qué pasaría si rehicieran el experimento de la prisión de Stanford, pero con condiciones de laboratorio reales en lugar de tonterías. De hecho, rehicieron la investigación en el Reino Unido, sin dirigir a la gente de antemano ni decirles cómo les gustaría que fuera el experimento. Resulta que era muy aburrido, la mayoría de la gente era muy cooperativa y los prisioneros y los guardias se llevaban bastante bien. Resulta que la mayoría de las personas son bastante amistosas y amables por naturaleza, aun si nada los obliga a hacerlo.